Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Vamos a analizar las Escrituras para a través de las Escrituras responder a una pregunta que es el tema de este estudio y que es una pregunta que muchas personas se hacen alrededor del mundo entero. ¿Por qué creer en Jesús? Hoy vamos a estar respondiendo a través de la Escritura por qué creer en Jesús. Voy a compartir por aquí esto para de inmediato estar dando inicio. Voy a compartir por aquí y en breve comenzamos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué creer en Jesús? Es el tema de hoy. Estoy compartiendo, termino de compartir y empezamos con este tema. ¿Por qué creer en Jesús? Vamos a responder a través de las Escrituras. ¿Por qué razón yo debo creer en Jesús? Esto es una pregunta, amado, que muchas personas se hacen alrededor del mundo. Sobre todo aquí me la han hecho. Aquí en Francia me la han hecho muchas veces esta pregunta. Muchas veces me la han hecho. Muchas veces me han hecho esta pregunta aquí en Francia y yo les respondo. ¿Cómo vamos a responder ahora por la Escritura? Porque la Biblia responde. La Biblia es la que responde a todas las preguntas. La Biblia. No mi pensamiento humano, no lo que yo creo, sino la Biblia. Ella responde. La Biblia responde a todas las preguntas. Y hoy vamos a ver por la Escritura por qué debo creer en Jesús. Ya vamos a empezar. Déjenme organizar esto por aquí y empezamos. Ok. Vamos a empezar. Dios bendiga a la guerrera Aracelis. Dios le bendiga, guerrera. Dios le bendiga. Ok. Vamos a empezar. Amén, amén. ¿Por qué creer en Jesús? Yo voy a empezar, vamos, y el verso base que vamos a estar usando para este estudio, ¿verdad? Por así decirlo. Usted lo conoce bastante. Vamos a leer el Evangelio de Juan a partir de su capítulo 3 y a partir de su verso 16 en adelante, como verso base, para luego estar entrando en materia con el estudio. ¿Por qué creer en Jesús? Vamos a leer este verso base para entrar en materia. A medida que se va desarrollando el estudio, entonces nosotros vamos a ir hablando de otros detalles. Vamos a leer. Aquí, en los versos donde vamos a leer, nosotros conocemos esta historia de Nicodemo, miembro del Sanedrín, de los fariseos, un principal entre los judíos. Se le acerca a Jesús con preguntas y Jesús le explica acerca del nuevo nacimiento, lo cual es necesario para entrar en el reino, nacer de nuevo del agua y del espíritu, entre otros detalles. Y a partir del verso 16, el Señor dice lo siguiente. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Vamos a darlo hasta ahí. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Te pido en esta hora que tú estés, Dios mío, trayendo luz, revelando tu palabra, Dios mío, para que todas las personas que van a recibir esta palabra sean iluminados, Padre, y tú puedas glorificarte en sus vidas a través de la misma palabra. Padre, estoy en tus manos, guíame en todo lo que voy a decir, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, mire algo muy importante. Una de las cosas, este verso nosotros lo usamos, nosotros los evangélicos, ¿verdad? Lo usamos mucho para evangelizar, para decirle a la persona que Cristo lo ama tanto que dio a su Hijo unigénito. Pero algo que nosotros no hacemos generalmente es hablar de los versos que están después del 16, o sea, del 17 en adelante, los cuales voy a repetir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. De hecho, este lo usamos mucho. Pero a partir del 18, escuche lo que dice. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, la palabra condenación aparece aquí, de condenar. ¿Y por qué habla de condenación? Porque hay un juicio donde algunos serán condenados y otros serán justificados. ¿Por qué hay un juicio? Ahora vamos a entrar en detalle en términos humanos para que nosotros podamos entender algo que yo voy a soltar después a través de los versos que vamos a leer. Dios, creador de los cielos y la tierra, creador de todas las cosas, creó el mundo, pero no solo el mundo, sino el hombre, los animales, todo lo que creó. Pero todo lo que Dios creó y a todo lo que Dios creó le puso ley. Le puso ley. Incluso humanamente los científicos, a medida que han ido estudiando la creación, a medida que han ido estudiando el mundo físico, se han ido dando cuenta que todo lo que existe tiene una ley. Tiene una ley. Ley de la gravedad, ley de la física, etcétera. Incluso la Biblia se va más lejos y revela que incluso el mismo mar tiene una ley, que por eso el mar no pasa su límite. Por eso usted ve que las olas vienen, ¿verdad? Vienen en un trayecto, pero al desbordarse en la orilla, vuelven para atrás. ¿Por qué? Porque el mar tiene una ley que no puede traspasar. Y Dios a todo lo que creó le puso ley. Y el hombre no está exento, sino que desde el principio Dios le puso también una ley al primer hombre que creó, y era no comer. Estableció leyes, principios: tú comerás de todo árbol del huerto, podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. O sea que cuando hablamos de ley, Dios siempre ha tenido su ley. Y en el contexto de la ley en base a la Torá, cuando llegó la Torá, la ley, cuando Dios elige al pueblo judío y trae una ley explícita y detallada para el pueblo, un orden, porque eso es lo que significa ley, norma o regla u orden, ¿verdad? Establecido por una autoridad superior. Entonces, cuando Dios trae esta ley, porque la Torá significa ley o instructor, pero el significado ya de la misma palabra, ¿verdad? Significa lo que hemos venido hablando, norma establecida, ¿verdad? Por una autoridad superior. Entonces, amado, mire algo. Cuando la ley viene ya de una manera más detallada y explícita para el pueblo de Israel, la Biblia nos explica que vino por causa de las transgresiones. O sea que el pecado, la Biblia dice que donde no hay pecado, donde no hay ley, perdón, no se inculpa de pecado. Quiere decir que si usted llega a un lugar, bueno, usted no, vamos a poner una persona que peca, que es pecaminosa, que peca deliberadamente sin problema. Una persona que vive en pecado llega a un país donde no hay ley. Una persona llega a un país, a un lugar donde no le prohíben matar, no le prohíben violar, no le prohíben hacer ningún tipo de pecado. Esta persona, pues, automáticamente, todo lo que su corazón le impulsa a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está restringido por ningún tipo de ley. Y todo lo que haga va a ser inocente. ¿Por qué? Porque la ley no lo condena. Si bien
a pesar, Dios bendiga a la pastora Marisa, Dios le bendiga. Pero ¿qué pasa con esto? Que a pesar de que la ley, antes de que la ley haya sido dada al pueblo de Israel de manera detallada, no quiere decir que el pecado no tenía sus consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que antes del pecado, antes de la ley había pecado en el mundo. Y donde no hay pecado, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero eso, escuche, no fue una justificación para con Dios, porque el pecado sigue siendo pecado delante de Dios, porque la ley existe desde siempre en la conciencia del hombre. Nosotros podemos verlo desde el principio cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol. Vimos después en Caín, después que pecó Adán y Eva, después que pecaron, Dios le dice, si haces el bien, serás enaltecido, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta, ¿verdad? Conocemos eso. O sea que dentro de la conciencia, la Biblia dice que nos enseña que dentro de la conciencia del hombre está eh, este estímulo, aunque no un conocimiento profundo que viene por la palabra del pecado, pero está, ¿verdad? Esa conciencia que nos dice antes de hacer algo si está bien o está mal. Y Dios nunca en ningún momento ha sido indiferente ante el pecado, incluso antes de establecer la ley normativa, ¿verdad? Ante el pueblo de Israel, sino que destruyó el mundo antiguo por medio del diluvio por causa del pecado. No había ley, pero Dios se vio obligado a destruir la humanidad por causa del pecado. ¿Por qué? Porque según Juan, primera de Juan 3:4, dice que el que practica el pecado infringe, perdón, también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y voy a entrar detalladamente en esto ahora. Cuando Jesús habla de la condenación, está hablando de esto mismo, que hay un juicio por causa de que hay pecado y el pecado es transgresión de la ley. Y nosotros, todo ser humano está sometido bajo ley. Nosotros tenemos ley, incluso los cristianos tenemos ley, ¿verdad? La ley de la libertad, que no voy a entrar en esos detalles porque me extendería demasiado, pero estamos bajo ley y hay un juicio que la Biblia nos enseña que hay un juicio. En Hechos 17, 30-31 dice que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? Porque hay gente que piensa que el juicio de Dios, ellos se le van a escapar porque mueran, pero no es así, sino que nosotros vemos, según el libro de Daniel, ¿verdad? Que dice el profeta que en aquel día muchos serán levantados del polvo, hablando de resurrección, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, que habla de la condenación. O sea que de todas maneras, nosotros, todo el que haya muerto va a ser resucitado para ser juzgado. Entonces, en ese día del juicio se va a determinar quién será condenado y quién no. Ahora, vamos a explicar de una manera simple y humana con respecto de la ley y el pecado, porque a veces nosotros escuchamos hablar de pecado, nosotros escuchamos gente evangelizando, arrepiéntete de tus pecados y no entendemos, vemos el sacrificio de Cristo, Cristo dio su vida por ti y no entendemos realmente a profundidad qué es lo que significa esto. Mire algo. En Hechos 3, 19, 20, Pedro, después, en medio de un discurso, ¿verdad? El día de Pentecostés dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira algo muy importante, sean borrados vuestros pecados. Cuando una persona, ¿verdad? Porque estamos hablando que el pecado es infracción de la ley, bien que la ley divina, no necesariamente la humana, aunque la ley humana fue extraída de la Biblia, de la ley espiritual. No obstante, la ley humana tiene cosas permisivas que no son delitos, pero que delante de Dios son delitos. Y un ejemplo de ellas es la fornicación. Usted puede tener relaciones sexuales ilícitas y la ley no lo condena por eso. Si bien la ley divina sí condena eso. Ahora, ¿qué es? Escucha esto con atención. Humanamente, Dios bendiga a Nelly Rojo, Dios le bendiga de una manera especial. Mire algo. El pecado, que es infracción de la ley divina, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Porque mire, vamos a poner un ejemplo de otra persona. El pecado, hubo un tiempo donde para que Dios reconozca algo como pecado,
tú tenías que pasar a una acción contraria a los principios de Dios. Pero a causa del corazón malo del hombre, Jesucristo vino a establecer algo, vino a establecer una reforma para poner en evidencia el tipo de corazón que tenemos la mayoría, o que tienen la mayoría. Bueno, que tenemos porque estamos en pecado. Aquí es Cristo que cambia el corazón de la persona. Pero para poner en evidencia el tipo de corazón que tiene la mayoría del ser humano, de los seres humanos. Y Jesucristo dijo, ¿oíste qué fue dicho? No adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que el pecado no es solamente que tú cometas un acto de adulterio, sino que si tú eres casado o casada y tú miras a una persona y la codicias en tu mente, en tu corazón, ya tú adulteraste con ella. O sea que la intención del corazón se cuenta como pecado. Usted puede odiar a una persona y la Biblia nos enseña que usted es reo delante de Dios, usted es un asesino delante de Dios. O sea que imagínese usted, viendo el pecado desde este punto de vista, desde esta perspectiva, solamente con mirar y pensar en contra de la ley, ya yo estoy pecando. Entonces, ahora usted puede imaginarse las veces que usted o una persona cualquiera puede pecar durante un solo día. Entonces, ¿qué pasa? En la humanidad, cuando usted viola, usted roba, usted mata, cualquier tipo de delito que cometan las personas, cuando la ley lo atrapa, la ley lo va a juzgar en función de su delito y lo va a fichar, ¿verdad? Va a crear un expediente, fulano de tal, fecha, transgredió tal ley, tal condenación o tal consecuencia. Y le crea un expediente donde ese expediente va a ser guardado y cuando haya que juzgarlo, pues entonces... Dios bendiga a mi hermanita Mariel, Dios te bendiga Mariel. Entonces, ese día que usted va a ser juzgado, que la persona va a ser juzgada conforme a la ley que transgredió y va a ser culpable. ¿Por qué? Porque transgredió una ley. Entonces, imagínese usted, cada vez que una persona peca con su mente, con su corazón, con sus ojos, en la ley espiritual, en el cielo, se le anota. La Biblia nos enseña que hay un libro, que hay libros, dice, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron estos? Dice, los libros, y las personas fueron juzgadas por las cosas que habían en estos libros. O sea que cada persona tiene un libro en el cielo, donde cada vez que usted peca se le anota. O sea que usted tiene un expediente criminal en el cielo. Toda persona tiene un expediente criminal en el cielo, donde el día del juicio va a ser juzgado por todos los delitos cometidos. O sea que usted miró a una persona, la codició en su corazón, deseó acostarse con ella. Fornicario, se le anota a usted en el cielo. Fornicación, adulterio. Usted mintió, mentira, mentiroso. O sea, la cantidad el nivel. Imagínese usted el expediente espiritual que tienen las personas en el cielo. No hay forma, hermano, de que usted sea declarado inocente el día del juicio. ¿Usted entiende? Ahora, vamos a ver algo ahora. Pedro dice... Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Verdad? Ok. Quiere decir que hay un arrepentimiento en el cual nosotros entramos y una conversión, porque nota que dice arrepentidos y convertidos, o sea que nos arrepentimos. El arrepentimiento, la palabra significado del arrepentimiento, nosotros sabemos que puede variar porque del griego, la palabra que viene del griego es una palabra que quiere decir metanoia, que quiere decir cambiar de actitud, ¿verdad? O sea... Pero del diccionario dice solamente que es un profundo pesar que una persona siente por haber hecho algo malo. Y es notorio que Pedro usa dos palabras aquí, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque usted puede arrepentirse, usted puede sentir un profundo pesar por algo malo que usted hizo, pero no por eso deja de hacerlo. En el mundo yo me arrepentí muchísimas veces, me sentí mal por cosas malas que hacía, pero no por eso dejaba de hacerlo. ¿Usted entiende? Al final estaremos orando por todo el que ponga petición ahí, en el nombre de Jesús. Y no por eso, hermano, yo dejaba de hacerlo. ¿Te entiendes? Entonces necesitaba una conversión que era un cambio de actitud, convertirme, o sea, cambiar de camino, cambiar de dirección. Y esto es lo que se refiere. Keila Padilla, si nos arrepentimos, sigue el expediente. No, ahí es que voy a entrar ahora. Entonces, mire lo que pasa. El expediente son los pecados. Entonces Pedro dice, arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Primer punto, para que sean borrados vuestros pecados. O sea que cuando nosotros venimos, nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, ese expediente es borrado.
Gloria al Señor, aleluya. Usted entiende, ese expediente es borrado por Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros, el justo, perdón, por los injustos. El justo por los injustos. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para que nosotros, mire, voy a leer el verso de Primera de Pedro, para que tengamos un contexto más amplio. Mire lo que dice, usted va a ver. Ese expediente es borrado por nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Primera de Pedro 2:24, mire lo que dice. Quiero leer esto aquí, para que usted vea algo. Dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. O sea, que él llevó sobre el madero todos nuestros pecados. Ese expediente él lo tomó para él. Esto es lo que nosotros podemos llamar humanamente una fianza. Quiere decir que si usted comete un delito y usted va a ser juzgado por ese delito, a usted se le pone una fianza que generalmente usted nunca puede pagar. Una cantidad que usted no puede pagar. Por eso que hay un salmo también, no me acuerdo ahora, que dice que el hombre no puede pagar por su salvación porque es de gran costo. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no tiene la capacidad de pagar por su salvación. Por eso Cristo, justo, sin pecado, vino a pagar. ¿Por qué? Porque para pagar por la salvación tenía que ser una persona sin pecado. O sea, no con pecado. Una persona con pecado no puede ofrecer un sacrificio de justicia para justificación. Entonces, Jesucristo, sin pecado, Él lo hizo por nosotros. Como dice aquí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero mire un punto muy importante. Para que esa justicia se aplique a nosotros, tenemos que estar muertos a los pecados. O sea, arrepentimiento y conversión. Realmente a cambiar de actitud y vivir en los principios establecidos por la ley del Señor. ¿Verdad? Y otra cosa muy importante, mira, hay mucha gente, como yo le he dicho aquí en Francia, sobre todo, me han preguntado por qué yo tengo que creer en Jesús. Y es simple, mire, el día del juicio, que hay un día del juicio, como lo vimos en Hechos, escúcheme que estoy leyendo un comentario aquí. Al final estaremos leyendo por todas las peticiones. Amén. Entonces, amado, mire, si una persona va a ser juzgada, ¿verdad? Va a ser juzgada por sus delitos y se le pone, claro, un pago de fianza que no puede pagar como es generalmente se hace. Y acuérdese que el tribunal humano se corrompe, pero el tribunal del cielo no, hermanos. El tribunal del cielo no se corrompe. Hermano, Dios es un justo juez. Según la Biblia, paga a cada cual según su recompensa. Entonces, nosotros no podemos ofrecer nada por nuestra salvación porque dice la palabra, me parece que en el libro de Isaías, que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? En una palabra más simple, que el hombre, por causa de que el pecado, la inmundicia del pecado está en él, en poca palabra humana está sucio, por causa del pecado, no puede limpiarse él mismo. La justicia del hombre, el hombre querer justificarse a través de obras él mismo, es como, por eso dice trapo de inmundicia, es como si agarrara un trapo sucio y quisiera limpiar a la cocina. Quisiera limpiar la mesa con un trapo sucio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que va a aumentar la suciedad. Va a ser un desastre de suciedad. Entonces, eso es lo mismo. Por eso tenía que venir una persona limpia. Nosotros tenemos que tomar un trapo limpio para limpiar la mesa y para limpiar las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hizo Jesucristo. Vino limpio, sin pecado y sin mancha, y ofreció el sacrificio perfecto para que nosotros podamos vivir en la justicia por medio de él. O sea que pagó el justo por los injustos, como venimos diciendo, pero a pesar de que Jesucristo murió por todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener acceso, por eso dice Juan 3:16, donde empezamos hablando, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. La palabra creer, nosotros sabemos que es fe, porque la palabra fe significa creer, y la palabra creer significa confiar. Y esta palabra que es emuná, ¿verdad? Viniendo del hebreo,
quiere decir creer y avanzar también, creer y avanzar. O sea que hay una acción, la fe. Por la fe entendemos, pero la fe también se mueve. Por eso dice la palabra que la fe, la fe sin obras es muerta. Y no está hablando de una obra para salvación. Dios bendiga a Raúl. No está hablando de obras para salvación, sino de obras de fruto, que confirman un nuevo nacimiento, que confirman verdaderamente una nueva actitud. Las obras de la fe y del Espíritu. Y casi estamos terminando. ¿Cuál es el problema? Porque hay una aplicación, hay un modo operandum, podemos decirlo así, porque Cristo murió por todo el mundo, pero hay muchas personas que se van a perder. Porque Jesucristo dijo que muchos son los que van por el camino angosto, ¿verdad? Que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por esa puerta ancha también. Y los que entran a la vida son pocos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que a un Cristo ofreciendo un sacrificio, a un Cristo habiendo pagado una fianza, muchas personas no van a ser salvos? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay varias. Primera, Jesucristo dijo que el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído, ¿verdad? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de él mismo, la luz, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que los que se van a perder no es porque Cristo no les amó, no es porque Cristo no murió por ellos, no es porque Dios no hizo lo necesario para que ellos sean salvos, sino porque ellos mismos decidieron vivir en la maldad. Ellos mismos decidieron vivir en el pecado. Ellos mismos decidieron no recibir a Jesús. Por eso dice la palabra también en Juan que a los que les recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que les recibieron. Ahora imagínese usted un punto sencillo. Esa persona que va a ser juzgada, ¿verdad? Por su delito, de repente viene una persona y dice, no hay problema. Yo voy a pagar su fianza para que él no caiga preso. Para que él no esté preso y no sea condenado, yo voy a pagar su fianza. ¿Qué va a pasar si la persona dice, no, está bien, no hay problema. Yo no necesito que tú pagues mi fianza. Yo no quiero recibir tu fianza. ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues automáticamente va a ser condenada, hermano, porque no quiso recibir el pago de la fianza. El pago de la fianza para nuestra justificación el día del juicio es Jesucristo. Entonces, si nosotros no le recibimos, entonces no hay justificación para nosotros. Todo el mundo tiene que comparecer ante el tribunal. Todo el mundo, muertos, vivos, todo el mundo va a ser resucitado. Todo el mundo va a atravesar ese juicio. Nadie se va a escapar a ese juicio. La diferencia que va a haber en ese juicio es entre los que les recibieron y los que no les recibieron. Ahora, hay otro punto también. Bueno, para terminar ya con este punto, el primer punto. Si usted va a ser condenado por su delito, ¿verdad? Jesucristo murió por usted, pero usted no quiso recibirlo el día del juicio. Sus expedientes van a estar ahí, vigentes. Todos esos expedientes. Y usted va a ser culpable. Ahora, si usted recibió a Jesucristo, como vimos en Hechos, sus pecados son borrados. Expediente borrado. Ahora, hay algo muy importante también que yo quiero señalar aquí. Déjame ver si encuentro el verso, que no me acuerdo. Porque hay muchas personas que lamentablemente, algo que yo no estoy de acuerdo, que ellos dicen, Cristo pagó por tus pecados antiguos, por lo presente, por los pasados. Bueno, pero yo voy a leer un verso para entrar en contexto con eso. Porque podemos decir que sí, pero también podemos decir que no. Porque eso es una justificación de muchas personas. Oye, Cristo pagó por el pecado, me arrepentí, me convertí, y si de ahora en adelante peco, ya Cristo pagó por eso. De cierta manera sí, pero de cierta manera no. Voy a explicar algo aquí. Mire, voy a leer un verso en Romanos 3:25. Mire, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, ¿verdad? La fe. Estuvimos hablando que se conecta con la obediencia, porque el que no tiene las obras de la fe, que claro, obedecer a la palabra, pues lamentablemente no se le aplica la justificación del sacrificio de Cristo.
Entonces trata de obediencia. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Ok. Quiere decir que cuando usted se arrepiente y se convierte al Señor, sus pecados pasados son borrados. Usted tiene expediente limpio. Pero a partir de ahí, todos los pecados que usted le comete, usted se le van a notar. Ahora, no quiere decir que eso no se pueda volver a borrar. Sí, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino de todo corazón. Así mismo como usted se arrepintió, porque hay personas que cometen pecados después de convertirse, y, ay Señor, perdóneme Señor, pero como, usted entiende, no hay una genuinidad, no hay un arrepentimiento sincero de todo corazón, hermano, porque el arrepentimiento genuino, como al principio, donde usted lloró, usted gritó, usted hasta se arrastró, hermano, en los primeros días de su conversión, eso lloro, es un arrepentimiento genuino. Entonces hay gente que se arrepiente, se convierten y después pecan y después, ay Señor, perdóname. No hay un arrepentimiento genuino, hermano. Y ve que no hay avance, ve que hay un bloqueo. Saben dentro de sí como que algo pasa, hermano, porque tenemos una conciencia también. Y el mismo corazón que nos reprende. Y un verso que mucha gente ha malinterpretado. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Y que sabe todas las cosas. Quiere decir que si tu corazón te está reprendiendo, mucho más Dios. ¿Te entiendes? Mucho más Dios. Entonces, amado, nosotros no podemos estar buscando excusas. Porque mucha gente llamado evangélico van a pasar un juicio de condenación y se van a perder. Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Como estuvimos diciendo, la obediencia amados, es lo que nos abre la puerta del cielo. Mire, yo voy a leer un verso aquí. Bueno, yo estoy por aquí. Vamos a buscar a Pedro, que quiero leer un verso muy importante para que usted vea algo. Porque muchas veces hay gente que predican y hablan diciendo que la fe simplemente yo creí en Cristo, lo confesé y ya. No, mi hermano, hay mucha gente. La Biblia dice, Santiago, el apóstol Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea que el que es oidor de la palabra, el que la escucha o la lee y no la aplica, se está engañando a sí mismo. Porque no son los oidores, dice Santiago, los justificados ante el Señor, sino los hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, o sea, obedientes, ¿verdad? Entonces, vamos a leer algo aquí en Pedro. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ok, mire lo que dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 en adelante. Mire lo que dice. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, presciencia, no presencia, presciencia, antes, ciencia, conocimiento, o sea que Dios nos eligió. Yo creo en la predestinación, pero desde un conocimiento anticipado de Dios. Él vio el futuro, hizo su selección. Bueno, pero vamos a seguir, que ese no es el tema. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz se han multiplicado. O sea, para obedecer. Mire, voy a leer otra cosa aquí. Voy a pasar ahora para conectarlo con eso, el verso 21. Para obedecer, vimos que Pedro dice, para obedecer y ser rociado. O sea que hay un proceso de obediencia primero. O sea que no se trata de yo confesar a Cristo y ya estoy salvo. Mira lo que dice aquí, el verso 21. Y verso 22 dice, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Mire,
Algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Todas las profecías que hablaron del Mesías, todas las profecías que hablaron acerca de Cristo, hablaban de un sacrificio para redención que iba a permitir que el Espíritu Santo viviera en nuestras vidas para santificarnos y poder nosotros, por medio de esa santificación, entrar en el cielo, ¿verdad? Ok. Apocalipsis dice que bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho a entrar por la ciudad. O sea, lavar sus ropas, santificarse, purificarse para tener derecho a entrar por la ciudad. ¿Verdad? Entonces, no, pero es el Espíritu que santifica, pero Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan su ropa. Entonces, Pedro está diciendo algo muy importante aquí, porque hay mucha gente que lamentablemente quiere justificarse diciendo que el Espíritu Santo es el que santifica, pero ¿cómo santifica el Espíritu Santo? Voy a leer el texto otra vez para que usted entienda algo. Mire lo que dice aquí. Verso 22 de 1 de Pedro capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Quiere decir que hay una operación del Espíritu Santo en santificación en el individuo por medio de la obediencia. Escuche esto. Por medio de la obediencia. Dice, habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo no anda santificando a la gente desobediente. Hola. Lamentablemente, nadie en desobediencia está en proceso de santificación. Dios bendiga a mi hermanito Claudio Milanés. Que te bendiga, guerrero del Altísimo. Nadie, hermano. Eso es una mentira, una falacia del mismo diablo. El que no está en obediencia no está en santificación. Mentira. ¿Te entiendes? Porque la prueba de que una persona nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo es que obedece. Porque ¿cuál fue el propósito del sacrificio? Recibir el Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo, dentro de las muchas cualidades y nombres que tiene, es el Espíritu de la promesa. ¿Verdad? Que vemos en Ezequiel, Jeremías, Isaías, entre otros. Vemos también que el Señor dice, y pondré, ¿verdad? Le cambiaré el corazón de carne y pondré el corazón de piedra, quitaré el corazón de piedra de ellos y pondré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ellos. O sea que hay un corazón de piedra que tiene que ser cambiado. Ay, Padre, a corazón de carne. Y luego mora el Espíritu Santo, ¿usted entiende? Por eso es que hay una obediencia primero que tiene que ser aplicada, incluso para recibir el Espíritu Santo. Y aún recibiendo el Espíritu Santo nos mueve en obediencia para seguir santificándonos. ¿Qué le dijo Pedro? En el libro de los Hechos encontramos, ¿verdad? Déjame buscarlo. Cuando Pedro es apresado y está ante el concilio, Pedro da testimonio diciendo, nosotros somos testigos suyos. Déjame buscar el verso para que usted lo tenga, porque yo conozco, no me acuerdo del capítulo, aunque conozco el verso, pero se lo voy a dar para que usted lo tenga ahí. Mire, Hechos 5, exactamente. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 5. Cuando le dan testimonio y le hacen preguntas y él está dando testimonio de Jesucristo, mire lo que dice Pedro. Mire que esto es muy importante. Hechos 5, capítulo 5, sí, verso 32. Mire lo que dice. En el nombre de Jesús. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Usted está entendiendo? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que antes de que el Espíritu Santo more en ti, tiene que haber un proceso de obediencia. Porque una de las señales y pruebas contundentes de que el Espíritu Santo mora en ti es que tú no practicas el pecado. No estoy diciendo que una persona no puede cometer un error estando en Cristo en un momento dado, pero no es residente en el error, no es residente en el pecado. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, pero que el que es nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar por cuanto es nacido de Dios. ¿Te entiendes? Entonces, una persona que está constantemente practicando el pecado no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, por ende no es salvo, porque el que no nace del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu, ¿verdad? No puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces Juan dice que así mismo, mi hermanito Milanés, el que practique el pecado es del diablo. Varón, por esta palabra está fuerte. Hermano, nosotros no estamos aquí para disfrazar la palabra. Nosotros tenemos que enseñar la palabra. Mire, ahora le voy a decir algo. Una recomendación para todo el que está viendo y va a ver este video después. Personas, porque yo sé que en las redes sociales aparece mucha gente y a veces las personas andan por ahí viendo toda la publicación. Hermano, no siga a todo el mundo. No siga a todo el mundo,
Porque hay muchos maestros que se han levantado donde la mayoría son falsos. La Biblia lo dice, que se van a levantar, se van a amontonar, Pablo le dijo a Timoteo, se amontonarán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Usted quiere seguir personas que están predicando la verdad? Yo le voy a recomendar dos ahora mismo. Nuestro hermanito Claudio Milanés, que está por ahí, que usted puede buscarlo en sus redes sociales y seguirlo, Claudio Milanés. Y mi hermanito, que seguramente usted me vio con él aquí el otro día, Julián Misael Verso. Son dos personas que yo recomiendo que usted siga y escuche sus enseñanzas. Dos maestros que predican la verdad. Hermano, pero por ahí, hermano, hay gente, lamentablemente, que anda predicando un sinnúmero de falacias, hermano. Andan predicando un amor de Cristo que tolera el pecado. Hello, no. No. Esto se trata de obediencia. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dijo Jesús. Y me manifestaré a él. ¿Qué significa esto, manifestarme a él? Está hablando del Espíritu Santo. El don del Espíritu, que es lo que provoca en nosotros el nuevo nacimiento. Pero a través de un periodo de prueba de obediencia, donde tú tienes que probarle a Dios que realmente de todo corazón tú quieres obedecerle. ¿Usted entiende? Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que están enseñando por ahí que, hermano, hay gente por ahí que tú te puedes hacer tatuaje, que tú puedes tener, hermano, estamos para el claro aquí. No somos niños, que la masturbación no es pecado, un sinnúmero de cosas que por la Biblia son probables que son pecados. Y hay gente que están enseñando, hermano, un evangelio liberal, ¿entiendes? Que, hermano, terrible. Entonces, ellos mismos están bajo condenación por el estilo de vida que están viviendo y no se conforman con eso, sino que quieren arrastrar con ellos a mucha gente también, tras su propia concupiscencia. Hermano, mira, esto es delicado. El tiempo que nosotros estamos viviendo, Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntaron qué señales habrían del fin del siglo y de su venida, ¿sabe lo primero que Jesús dijo? Miráis que no seáis engañados. Miráis que no seáis engañados. ¿Por qué? Por eso mismo. Por el espíritu de error y de engaño que está operando, iba a operar en los tiempos finales, el cual ya estamos viviendo. Espíritu de error y de engaño, hermano. Mire, hermano, antes de yo ser cristiano, yo le voy a dar un testimonio. Cuando yo me arrepentí, tuve varios encuentros con Dios antes de arrepentirme, porque yo amaba el pecado. Pero cuando el Señor me convence, yo me arrepentí de corazón y lloré. Y usted sabe, una de las razones por las cuales yo lloré mucho, porque yo sabía dentro de mí que lo que yo estaba viviendo ya yo no podía vivirlo. Porque yo sabía dentro de mí que el estilo de vida que yo había vivido durante toda mi vida se había acabado. Porque aunque el pecado me gustaba y yo estaba contento con mi pecado, yo sabía que después de ese arrepentimiento ya yo no iba a poder vivir. Yo enterré y lloré el mundo. Lo enterré y lo lloré el mismo día que me convertí. Porque aún sin ser cristiano, aún sin tener conocimiento de la palabra, yo sabía que un cristiano no puede vivir en el mismo sistema que vive la gente del mundo. Hola. No. La Biblia lo explica detalladamente en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Otro verso que lo voy a compartir para que terminemos aquí. Ok, mire un verso muy importante. Mire un verso muy importante, porque esto hay que leérselo a la gente también. En Pedro también, porque Pedro, hermano, Pedro es tremendo. Primera de Pedro 1:15. Y aquí, hermano, vamos a concluir. Mire lo que dice aquí. Ay, Padre. Estos tres versos vamos a leer del 13 al 15. Y ahí vamos a concluir. Mire, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lomo es la parte de la cintura de la persona, ¿verdad? Ceñir. Ceñir quiere decir apretar. Y nosotros entendemos que porque habla del entendimiento está diciendo afírmense en sus pensamientos. Afírmense bien en sus pensamientos, porque aquí hay que afirmarse en la verdad, hermano.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, moderados, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y miren lo que dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Segundo punto, como hijos obedientes, no os conforméis. La palabra conformarse quiere decir estar de acuerdo. O sea, Pedro está diciendo aquí, como hijos obedientes, como si ahora ustedes son hijos, ustedes tienen que ser obedientes, ¿verdad? Y si son obedientes, entonces no se conformen, no estén de acuerdo con los deseos que antes ustedes tenían estando en vuestra ignorancia. O sea, que todos los deseos que nosotros teníamos estando en pecado, lo hacíamos bajo ignorancia, porque no conocíamos la verdad. Entonces, si ahora conocemos la verdad, ¿cómo vamos a andar en la mentira de nuevo? La Biblia dice que si yo vuelvo a edificar las cosas que derribé, transgresor me hago, o sea, pecador. ¿Te entiendes? Entonces dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oh, gloria, alabanza al nombre del Señor. No, aquí no está diciendo, no, porque tú tienes que ser santo en tu manera como tú te vistes, tú tienes que ser santo en tu manera como tú hablas, tú tienes que ser santo en tu manera como tú trabajas, como tú piensas. No. Dice en toda vuestra manera de vivir, o sea, en pensamiento, en actitud, en comportamiento, en vestimenta, en todo lo que corresponde a nuestra vida. Toda nuestra manera de vivir, no hay un solo detalle donde nosotros no te vamos a aplicar la santidad. Hello. Entonces hay gente que dicen que no, que Dios trató contigo eso, pero no conmigo. ¿Pero de qué es lo que la gente me está hablando? Yo no entiendo últimamente. La gente en su concupiscencia, en su corazón perverso, quiere vivir una vida pecaminosa y decir, no, porque esto no es pecado. Dios trató eso contigo, pero contigo. Entonces Dios es un Dios selectivo, que quiere aplicar la santidad en la vida de una persona y en la vida de otra no. Dios es santo. Dice, como Él es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué hago yo con estos textos? Y con todo lo que hablan de la santidad de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Nadie os engañe. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pablo está diciendo, no os engañéis, o sea, no se engañen ustedes mismos, no se engañen ustedes mismos, porque Dios no puede ser burlado. O sea, que si tú quieres engañar a alguien, al único que tú vas a engañar es a ti mismo, no a Dios, porque Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. O sea, que el hombre va a cosechar lo que siembra. Y la Biblia dice en Gálatas que el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, pero que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y hay gente que han creído que la vida espiritual, vivir en el Espíritu y en santidad, porque el Espíritu es espíritu de santidad. Alguien que no vive en santidad no vive en el Espíritu. Hello, lo siento. Y voy a terminar con esto. Entonces, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiere decir que la única manera de segar la vida eterna es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa obediencia y santidad. Las personas que no conocen a Jesús, es necesario que crean y reciban al Señor, que haya un arrepentimiento y una conversión para que puedan recibir el perdón de pecados, perdón, para el día del juicio. Y ya como tenemos mucho tiempo aquí, voy a darles unos versos para que usted lo anote por ahí, porque hay gente que creen que no hay infierno. Hay muchas falsas doctrinas por ahí que tienen sus ideales cerca del infierno, que hablan de un tal purgatorio que no existe según la Biblia, porque la Biblia... Amén, amén, cara. Dios te bendiga. Entonces, hermano, hay gente que cree en un supuesto purgatorio que no existe. Hay filosofías de hombres que el diablo ha engañado a gente creyendo que el infierno es un lugar donde va a haber mucho pecado y ellos van a estar gozando. Pero según los versos que nos enseña la Biblia, que habla del infierno, habla de un fuego que no se apaga, un gusano que nunca muere y que el tormento sube por los siglos de los siglos. O sea que hay un tormento eterno. Y esto es la verdad de la palabra, la verdad que es absoluta, ¿verdad? La verdad no es relativa, la verdad no es relativa ni alterable, que es relativa en el sentido de que hoy, según la situación que yo esté viviendo, según el contexto de mi vida, etcétera, la verdad puede cambiar o variar. No, la verdad no es relativa, hermano. La verdad es absoluta. No es que la verdad, que una religión tiene su verdad y que cada religión tiene su verdad. Mentira del diablo. La verdad es absoluta.
Ella no cambia, es inmutable, como el Señor, que es la verdad de Jesucristo. Entonces, la verdad, que es la palabra de Dios, tengo unos versos aquí para que usted lo anote. Mateo 5, 29, que habla del infierno. Mateo 28, 10, 28. Mateo 13, también 40 y 42. Mateo 25, 41, Apocalipsis 19, 20, Apocalipsis 20, 10, entre otros versos, muchos que hay que hablan del infierno, de la realidad del infierno, del juicio eterno y de la condenación. Los cuales, si no recibieron a Jesús, si no aceptaron al Señor, si no decidieron caminar en fe y en obediencia, no van a entrar en él. Amados que están ahí, yo le hablo ahora a personas que no conocen todavía al Señor y a personas que también conocen al Señor. La Biblia dice, el Señor también dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, no hay nada que nosotros podamos ofrecerle al Señor con el cual podamos pagar nuestra salvación. Esta vida, todo lo que tú puedes ver con tus ojos, es temporal. Es temporal, hermano. Esto se va a acabar en algún momento. Cristo va a venir en algún momento. Y aún antes de que Cristo venga, la muerte puede venir a buscarte también. ¿Y qué va a hacer de ti si tú estás viviendo una doble vida, que eres cristiano, pero sabes en el fondo que no estás viviendo una vida en santidad? ¿O qué va a hacer de ti si tú no dejas tu pecado y te arrepientes y te conviertes al Señor para recibir la justificación? Tu pecado, tu expediente, tu expediente judicial va a estar vigente y vas a entrar en condenación. Así que si hay alguna persona ahí que no conoce al Señor y quiere recibirlo, ahora o más tarde, repita esta oración conmigo. Si hay alguien ahí que quiere reconciliarse, si hay alguien ahí que quiere aceptar al Señor, puede ponerlo ahí y voy a estar orando. Si no, de igual manera voy a hacer la oración, una oración para que usted la repita viendo este video luego, cuando sea, que usted pueda entrar en la salvación. Usted abre su corazón y usted habla con el Señor. Señor Jesús, me acerco a ti reconociendo que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Me reconcilio contigo hoy. Te reconozco y te recibo como mi Salvador. Y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme y ayúdame a perseverar en la salvación. Amén. Si usted hace esta oración de todo corazón, Jesucristo lo va a reconocer como siervo, como discípulo, como hijo de Dios, y usted va a entrar en la vida. Y si usted sabe que es cristiano, pero está viviendo una vida desordenada, arrepiéntese, pídale perdón al Señor y decida cambiar de actitud y andar en obediencia y en santidad. Amados, Cristo viene pronto. Ya no hay tiempo que perder. De nada vale estar en este mundo viviendo una vida pecaminosa para luego que nuestra alma se pierda. ¿Cuántos años tú puedes vivir en este mundo? Ya hoy en día ya no hay una persona, puede haber personas que tengan 100 años, pero de estas generaciones que vienen subiendo ya nadie va a llegar a 100 años, hermano, eso ni pensarlo. Es un ejemplo que yo le hago. Usted puede vivir 1000 años, hermano, como usted quiera, pero ¿de qué sirve si después te va a pasar una eternidad en la condenación? Una eternidad, hermano. Así que reflexione y arregle su vida con el Señor, porque Cristo viene pronto. Voy a hacer una oración general, voy a estar orando por las peticiones que están escritas ahí, y luego voy a estar despidiendo, ¿verdad? Vamos a buscar las primeras peticiones, ¿dónde están? Depresión y ansiedad. ¿Quién es que tiene depresión y ansiedad? Déjame ver. Padre, mi alma te adora, Dios. Qué batalla con esto para ver los mensajes aquí. Déjame verlo desde aquí. Quédese ahí que vamos a estar orando. El que tiene peticiones, vaya poniéndola ahí, que vamos a orar. Oración por su madre, ok. Vamos a ver aquí arriba. Sería bueno que la persona esté ahí todavía. La persona que pidió oración por depresión del diablo, reprenderle en el nombre de Jesús.
No encuentro el mensaje. Qué batalla. Cada vez que toco algo para ver el mensaje se me quita. Bueno, voy a hacer una oración general. Porque no veo esto. Señor, reprenda al diablo. En nombre de Jesús. Ok. Oración, las que veo aquí. Oración por la juventud de la terrena, por su madre, por su padre. Su padre que tiene una inflamación en la cabeza. Vamos a empezar por ahí. Padre, en el nombre de Jesús te presento, Dios mío, el Padre de la guerrera Araceli. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros oramos en esta hora para que tu misericordia lo alcance, Dios mío. Padre, tú conoces lo que él tiene en su cabeza, tiene una inflamación, tú eres que sabe por qué. Dios mío, ¿qué ha provocado esto? Yo te pido, Dios mío, que tu mano sanadora lo esté visitando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, pero también que tú estés tratando con él para arrepentimiento. No sé si él te conoce o no, pero que tú estés tratando con él para salvación. A través de tu misericordia, él sea tocado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, por los jóvenes, Dios mío, de las terrenas. Una corrupción muy grande, Padre, tú sabes que hay en ese pueblecito, Dios mío, de las terrenas. Padre, trata con los jóvenes en el nombre de Jesús. Cúbrelos, líbralos de la muerte que han habido tanto en estos últimos tiempos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Trata con ellos, Dios mío, para que sean tocados por tu espíritu, para que sean quebrantados y atraídos a tu salvación, Dios mío. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Tus jóvenes, Padre, porque tu Hijo pagó por las almas de esos jóvenes, Padre. Trata con ellos, Padre, y no permitas que sean condenados en el infierno, lejos de ti. Padre, en el nombre de Jesús. Dice, oración por la vida de mi esposo Maynor Santis, por liberación de su vicio ya 40 días. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos en esta hora a Maynor Santis. Padre, lleva 40 días desaparecido y está en vicio. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos nula, Padre, la muerte sobre su vida. Todo espíritu de Eva, Kataraba, Kieva, Shanda, Liba, Samalaya. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos nulo, Padre, todo decreto del infierno en contra de esa vida. En el nombre de Jesús, declaramos inoperante toda operación del infierno dispuesta a acabar con esa vida. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de ese cuerpo que quiere llevarlo a la destrucción. En el nombre de Jesús, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú le salgas al encuentro. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, sale al encuentro, Dios. Te pedimos que le salgas al encuentro, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que ese hombre sea tocado por tu gloria, sea tocado por tu poder y sea transformado, Padre, para testimonio de tu gloria y para salvación. Padre, fortalece a tu sierva Angélica en el nombre de Jesús. Fortalece a la guerrera Araceli en el nombre de Jesús. Padre, mira a Nelly Rojo en el nombre de Jesús, que pide oración por su salud, depresión y ansiedad. Padre, ahora, repita conmigo, guerrera Nelly que está ahí, repita conmigo esta oración. Yo quiero que usted me responda una pregunta primero. Nelly Rojo que está ahí, ¿usted es cristiana? Respóndame la pregunta, por favor. Voy a orar como quiera, pero quiero que me responda la pregunta. ¿Usted es cristiana? Nelly. Nelly Rojo, no sé si es una sierva o un siervo. Si es siervo o sierva, no sé, pero póngame ahí si es cristiano o cristiana. Por favor. Mientras usted lo escribe, yo voy a seguir orando aquí por el corazón de Jonathan. Don Jonathan, que quite la denuncia denuncia de robo y orden de captura de mi esposo. Padre, todo esto está en tus manos. Tú conoces todas las cosas, Padre. Ley es ley. Pero yo sé, Padre, que tú haces según tu voluntad, según la disposición de los corazones. Te presento esta situación, te presento a ese hombre, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que tú estés obrando con el Padre y haya arrepentimiento genuino, Padre. Que haya arrepentimiento para que los expedientes puedan ser quitados. Padre, cúbrelo, Padre, que tu misericordia lo alcance. Opera en tu voluntad en su vida, en el nombre de Jesús. Ok, Nelly es cristiana. Padre, en el nombre de Jesús. Repita conmigo, Nelly, ahí donde usted está. Repita conmigo esta oración. Yo renuncio a todo pacto hecho conscientemente o inconscientemente con el mundo y con las tinieblas. Me desligo en el nombre de Jesús. Renuncio a toda ansiedad. Renuncio a toda depresión en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te presento a tu sierva Nelly en esta hora. Yo mando la palabra ahora.
Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo doy una orden a la ansiedad y a la depresión que se mueve en el cuerpo de Nelly. Ahora, doy una orden ahora al espíritu de ansiedad y al espíritu de depresión que está en ese cuerpo. Ahora, te ato y te reprendo. Depresión, ansiedad, suelta ese cuerpo ahora. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, espíritu de depresión y de ansiedad soltando los cuerpos. Ahora, Dios bendiga a mi pastora Yanni Guzmán. Ahora, espíritu de ansiedad y espíritu de depresión soltando los cuerpos. Sal, todo bebedizo. Oh, Nayen Sakuta Laman Sokeanai. Todo bebedizo, todo baño se cancela, se anula y se rompe ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo lo que se mueve en el vientre, ahora lo reprendo. Se cancela toda operación diabólica en el vientre. Ahora en el nombre de Jesús, suelta, suelta, suelta por abostezo, por gases, por baba, por vómito. Ahora, suelta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos liberación sobre la vida de Nelly. Y no solamente Nelly, todo el que está escuchando y va a escuchar esto, que está bajo espíritu de depresión, bajo espíritu de ansiedad, es libre ahora. Es libre ahora. Ahora, suelta ahora los cuerpos, espíritu de ansiedad y de depresión, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Wow, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, termina de salir, te mueves en el vientre y sale por la boca en el nombre de Jesús, sin dejar ningún tipo de residuo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. El Espíritu de Dios se va a mover libertando, aún después de esta transmisión. Todos los que van a ver, personas que van a ver este video, van a recibir liberación a través de esta oración, para gloria del Señor, porque el Señor se está moviendo en este lugar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, mira a tu iglesia, fortalécela, Dios mío, cúbrala, guárdala. Padre, inclina nuestros corazones a ti para que andemos en tu ley y en tu obediencia. Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu misericordia alcance. Padre, oramos también por las almas que no te conocen. Padre, toda persona que ha escuchado tu evangelio y aún no se ha convertido, trata con ellos, rompe la piedra que hay en el corazón. Dios mío, prepara el corazón de los que van a escuchar tu palabra, Padre, para que sean sensibles a tu palabra. Padre, y tú los toques, Dios mío. Y tu semilla caiga en buena tierra, Dios mío. Salva las almas, Padre. Glorifícate. Mira el culto de las iglesias de hoy que todavía tienen culto. Dios, tu refugio allá donde mi pastora, Dios mío. Que tú estés tocando las almas, Dios mío. Atrayéndolas a ti. Convenciendo, Dios mío. Que tú estés sanando, libertando, glorificándote, Dios mío. En el nombre de Jesús. Reprendo también todo espíritu de enfermedad, Padre. Y declaro una palabra de liberación, una palabra de sanidad sobre la vida de toda persona enferma que va a ver este video. Padre, obra según tu justicia, tu misericordia y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor esté guardando sus vidas de una manera especial. Vamos a seguir obedeciendo. Dé testimonio de lo que Dios hace. Todo el que recibe sanidad y liberación testifique para que la gente entienda que de Dios es el poder. Amén. Dios le bendiga mucho a todos y será hasta la próxima. Hasta mañana si Dios quiere. Dios le bendiga de una manera especial en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.